encuentro del 15 de noviembre de 2020, pero correspondiente a los delitos contra la integridad sexual, conocido como el encuentro número 20. Bien, estos delitos empiezan a partir del artículo 119 del Código Penal. Se relacionan con el derecho que cada uno tiene a mantener relaciones sexuales con la persona que uno quiere y cuando uno quiere. Por eso, dentro de lo que son los delitos contra la integridad sexual están los cometidos por fuerza, por violencia, por intimidación, pero también aquellos que se cometen sin esos medios, pero contra menores de edad o personas que por algún motivo no tienen capacidad de consentir. Está el primer abuso, que es el abuso sexual simple. También se conoce como tocamientos invericundos, ¿sí? Que alguien me toque la cola si yo no quiero. O si yo tengo menos de 13 años, aunque yo diga que sí. O si yo soy una paciente psiquiátrica y no sé decir que no. Y me toca no. ¿Sí? Bueno, alguna vez ha pasado en algún hospital o clínica, o se ha dicho que ocurría, ¿no? Entonces, bueno, la persona no está consintiendo libremente. También, digamos, puede pasar que a veces uno tiene una relación con la persona que es el autor del hecho, donde no hace falta que la persona te amenace, ya la relación en sí misma es intimidatoria, hay una relación de dependencia. No sé si ustedes se acuerdan de lo que fueron los hechos que se le imputaron al padre Grassi, que él era el titular de un hogar de niños, y la imputación era que, valiéndose de su carácter de titular de ese hogar de niños, hacía que los niños que estaban ahí bajo su cargo realizaran a su respecto actos de índole sexual. Y hay una relación asimétrica, digamos, ¿no? Entre admitan la tentativa y no, aunque no hay un consenso sobre esto. Figari dice que los argumentos vertidos en favor de la admisión de la tentativa son acertados, toda vez que al tratarse de un delito de acción, aquello es factible, dado que son posibles los actos de comienzo de ejecución de la intención de lesionar la integridad sexual sin que se llegue a consumar por circunstancias extrañas a la voluntad del autor. Pero también hay otra postura en la que, por ejemplo, tal vez yo quisiera accederte carnalmente, pero el delito inmediatamente anterior, si se verificó, es el abuso sexual sin la penetración. Es decir, es como un delito progresivo donde casi todos los pasos tienen su propia tipicidad. Cualquiera de las dos respuestas que den, que sí o que no, estaría bien. ¿Cuáles son las agravantes? Bien. Cuando hay un grave daño en la salud o en el cuerpo o mentalmente de la víctima. Si el hecho lo cometiera un ascendiente, un descendiente, una fina línea recta, un hermano, un tutor, un curador, un ministro de algún culto, personas con armas. Ahora, también está el abuso sexual gravemente ultrajante, ¿sí? Que puede ser por la duración o por las circunstancias de su realización. Que sea un sometimiento sexual gravemente ultrajante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que una vez accedieron carnalmente a una chica menor de edad contra su voluntad, al menos no tenía la capacidad, y luego, o sea, la habían grabado, eran más de una persona, y después hicieron circular por las redes el video de la señora esta teniendo sexo. Eso también sería gravemente ultrajante. Ahora, la duración tiene que ver, a veces, estas situaciones duran mucho tiempo. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de un sujeto que retiene a la víctima en un domicilio contra su voluntad durante un periodo prolongado de tiempo y lleva a cabo actos de abuso sexual reiterados. Las circunstancias, por ejemplo, que sean escandalosos, humillantes, peligrosos, con un gran carácter vejatorio para la víctima, por ejemplo, no sé,
si las orinacen o las defecasen, ¿no? Digo como cosas muy vejatorias, más vejatorias que el abuso sexual en sí mismo. Luego, el sometimiento está relacionado con la cosificación de la víctima, la reducción de su cuerpo a un objeto, que se menoscaba así la dignidad humana. La gravedad ultrajante se verifica a posteriori y no a priori. Como hay que ver en el caso concreto qué pasó, eso quiere decir. Y el tipo subjetivo es un tipo doloso donde uno debe saber que realiza actos sexuales no consensuados y sin que llegue al acceso carnal, porque si el abuso sexual fuera con penetración sería un abuso sexual agravado por la penetración. ¿Sí? Y van a ver que ahí dice de 8 a 20 años de prisión o reclusión si hubiera acceso carnal y a la vez resultara un grave daño en la salud física o mental de la víctima, lo cometiera un ascendiente, un descendiente, un afín es un pariente político, ¿no? Mi suegro en línea recta, no hacia los costados, que sería, por ejemplo, en mi cuñado, un hermano, un tutor, un curador, un ministro de culto, un encargado de educación. Si hubiera conocimiento por parte del autor de tener una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera peligro de contagio, si lo hubiera cometido 2 o más personas o con armas, si lo hiciera personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones, si lo cometieran contra un menor de 18 años aprovechándose de la convivencia anterior con él mismo. Y a veces uno, sin ser el padre o la madre de una criatura, convive con una criatura menor de edad por algún motivo, porque es el hijo de la pareja, por lo que fuere. Bueno, abusar de ese niño es más grave que abusar de otro niño, aunque siempre abusar de niños es una cosa indeseable. Ahora, si hay abuso, si hay acceso carnal, se considera que hay acceso carnal ya sea vía anal, vía vaginal u oral, o actos análogos con objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Es decir, hace mucho tiempo la felatio in ove o el sexo oral no era considerado un acceso carnal. En la actualidad legalmente sí lo es, como también lo es acceder, ya sea anal o vaginalmente, a una persona con un objeto o una parte del cuerpo, aunque la parte del cuerpo que uno le acceda no sea un pene. ¿Sí? La tentativa es más o menos lo mismo que hablamos antes sobre la tentativa de este tipo de delitos. Es decir, si hay un acto de ejecución que es tendiente al acceso carnal y el mismo no llega a ocurrir por razones ajenas a la voluntad del sujeto activo. Ahora vamos a hablar especialmente del 120 del Código Penal, que antes se lo llamaba estupro. Ahora se habla de personas inmaduras sexualmente, pero que tengan entre 13 y 16 años. Es decir, todo niño de menos de 13 siempre es víctima de abuso sexual. Entre los 13 y los 16 depende de la madurez sexual de la víctima. Si será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años. El que, aprovechándose de la inmadurez sexual en razón de la mayoría del autor o su relación de preeminencia u otras circunstancias, siempre que no resultara en delito más severamente pena. Después están sustracción o retención de una persona con fines de menoscabar la integridad sexual, eso se llama rapto. Está en el 130, hay rapto propio, ¿sí? Que es retener a una persona por medio de fuerza, intimidación o fraude para menoscabar su integridad sexual. Por ejemplo, si uno tomara a un chico de, 14 años, le dijeran, vení, que, vamos a ver películas, te voy a dar caramelos, desconozco, fraudulentamente, digamos, y una vez que el chico fue a ese lugar, lo retuviera fraudulentamente con fines sexuales.
Es un delito que va tanto contra la integridad sexual como contra la libertad de la persona. Y después está el rapto agravado, que es cuando la persona que yo me llevo tiene menos de 13. Vieron que el ejemplo dijimos un chiquito de 14, una chiquita de 14. El rapto impropio es cuando uno sustrae o retiene un menor de 16 con su consentimiento. Vieron que a veces se hacían antes fugas del hogar cuando los chicos se iban siendo menores del hogar. Bueno, a veces se van, a veces se los llevan y a veces se van porque se quieren ir, sin perjuicio de que el chico o la chica se quiera ir. Es decir, tiene menos de 16, pero dio su consentimiento. Igual es delito para la persona que se lo lleva. Después está la corrupción de menores. En el artículo 125, que es promover o facilitar la corrupción de menores de 18 años, aunque la persona menor quiera. No importa que el chico o la chica consienta, no se puede facilitar o promover la corrupción. Si la víctima es menor todavía, por ejemplo, un menor de 13, la pena aún es mayor. Y cualquiera fuera la edad de la víctima, es decir, fuera menor de 18, fuera menor de 13, o tuviera 37 años. Si hay engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, estamos también ante un delito. ¿Qué es corromper? Y corromper tiene que ver con no sufrir interferencias de terceros en cuanto al bienestar psíquico y al normal y adecuado proceso de formación sexual. Se habla de actos prematuros, precoces, habituales, es decir, no sé, por ejemplo, un tocamiento o una penetración solos serán o un abuso sexual agravado por penetración. Pero si estos actos prematuros son habituales, es decir, que al chico se les él interfiere en su etapa de crecimiento, es decir, un chico de, no sé, 5 años, 7 años, no tiene que ser sometido a determinados estímulos sexuales a punto tal que los normaliza, así como, no sé, si ustedes le dan a un niño verdura, va a comer verduras sin problema, y si ustedes no le dan nunca, después cuando vea verde no le va a gustar. Si uno comienza estas prácticas tempranamente, no deja que el niño elija con capacidad de elegir, que con la verdura está muy bien, pero con el sexo está muy mal. Y promover es impulsar el desarrollo o la realización, mientras que facilitar es hacer fácil lo posible la ejecución de esto. La mayoría de la doctrina admite la posibilidad de la tentativa en este delito si y solo si el autor, sin llegar a someter a la víctima a actos de entidad corruptora, ha realizado una conducta inequívocamente demostrativa de su propósito de llevarlo de inmediato a efecto. Bueno, pues se habla de la prostitución de menores, que la prostitución en sí, cuando la persona es mayor de edad y la quiere hacer, es lícita. Pero sí está castigado promover y facilitar la prostitución de otra persona, que normalmente se conoce como proxenetismo. El que promover o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años, aunque mediare consentimiento de la víctima. Y después hay causales que aún lo agravan. Y lo van a ver del 125 bis al 127. La trata de personas es un delito de índole federal. Bueno, antes se llamaba trata de blancas porque realmente la discriminación era tan enorme que no se hablaba de personas, sino de mujeres y blancas. En realidad,
La trata de personas en la actualidad no solo es con fines sexuales, también es con fines a veces de trabajar en esa especie de trabajo esclavo, en talleres clandestinos, donde les retienen el documento. Se habla de es un delito mucho más, supera el trabajo sexual no querido por la persona que está sometida a él. Y la ley, digamos, es la 26364 que rige la nación. Después la 26842 tiene que ver con el Convenio de Roma, pero en síntesis, por definición, la trata es el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción, la acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio como desde o hacia otros países. Y la explotación es reducir o mantener a una persona en una condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, obligarla a realizar trabajos o servicios forzados, promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos, facilitar, comercializar pornografía infantil, realizar cualquier tipo de representación o espectáculo de dicho contenido, forzar a una persona al matrimonio o a una unión de hecho. Se promoverá, se facilitará y se comercializará la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. El consentimiento dado por la víctima de trata y explotación no es en ningún caso causal de exhibición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Y todo esto lo van a ver más profundamente al ver los delitos contra la libertad que están en el 145 bis y 145 ter, cuando dice el que ofreciere, captare, trasladare, recibir, acogiere personas con fines de explotación dentro o fuera del territorio, y a la vez las agravantes con engaño, con fraude, con violencia, si la víctima estuviera embarazada, si fuera discapacitada, si tuviera más de 60 años, si las víctimas fueran 3 o más. Y acá vienen las actividades. ¿Qué es el abuso sexual? ¿Puede ser culposo? No puede ser culposo, es un delito doloso. ¿Qué significa acceso carnal? Justamente acceder con una parte del cuerpo u objeto, una parte del cuerpo, específicamente el pene, la boca, y con objetos u otras partes del cuerpo, tanto anal como vaginalmente. ¿Hay circunstancias que agravan el abuso sexual? Sí, recuerde 3 casos. Bueno, busquen de todos los que hablamos y pongan 3. ¿Cuáles son las figuras del rapto? Ver propio e impropio, qué es la prostitución y qué es la corrupción. Y en realidad acá tener bien presente qué es lo que se pena, que la prostitución en sí misma no se pena, sino si yo soy un adulto y quiero ejercer la prostitución no es delito, pero si yo quiero que vos ejerzas, te facilito, te promuevo, eso sí es delito. Bueno, chicas, les mando un beso, les pido que recuerden que muchos de estos delitos son dependientes de instancia privada, es decir, que esto lo lean con el juego armónico del 72.